Bueno, vamos a darle otro mensaje y respondo. Hay que aprovechar esta desgraciada oportunidad, expropiar, volver al ente testigo, controlar y regular. Estos no van a pagar. Pescado popular. Abrazo, el Gaita. Sí, eso sería muy favorable. Digo, intenciones de plantearlo tenemos, porque la verdad que es algo que no solo salvaría la fuente de trabajo, sino que a la economía y a lo que se genere en exportaciones de ganancia para las divisas del país, ¿no? Pero sería lo más favorable que plantear la idea de un ente testigo y que nacionalizar una planta que ha generado millones y millones por años, y que se le ha ido dando oxígeno y créditos, y nunca se controló qué pasaba o qué garantía había de esa devolución de esos créditos. Entonces, bueno, ahora cabría la posibilidad de que, bueno, el Estado se hiciese cargo de la empresa, viendo que es rentable, mismo por la parte legal que dijo que es rentable, bueno, que se la jugaran y apoyaran la propuesta. Sí, yo creo que es un caso muy claro, ¿no? Digo, porque hay otros casos que yo te digo, se me pone los pelos de punta, pero realmente está todo, están los barcos, está todo, está el crédito, o sea, el Estado sí tendría que meter una plata en capital de giro para reactivar, posiblemente haya que hacer algunas inversiones con los barcos, pero digo, el volumen de esto lo justificaría plenamente, ¿no? Por lo menos a primera vista. Sí, porque es recuperable. Y si no se hace, me parece que es simplemente por razones ideológicas. En el año pasado, en los primeros 7 meses, estando en concurso, hizo una exportación de más de 10 millones de dólares en 7 meses. Sí, sí. Y trabajando. O sea que trabajando lo mismo, se conseguiría todo, se conseguiría recuperar la soberanía sobre el recurso acuático. Sin depredarlo, claro. La estatización, sin indemnización, porque este señor Fernández, con lo que le debe al Grou, el Estado ya podría tomar cuenta de todo, de los barcos, de todas las plantas, sí. Y que el personal pasa a ser público estatal. Y que aparte otra cosa más, como dijo William, con una pequeña inversión de capital de giro, que eso lo puede hacer, ¿no? Mejorando el tema de los salarios y todo, también se podría presentar un pescado a la mesa de los trabajadores, ¿no? Que el recurso llegue a un precio mejor, ¿tá? A un precio mejor, y eso también le generaría divisas directamente al Estado al Estado y bueno, y al pueblo uruguayo, ¿no? Sí, aparte que se va a ampliar el espacio uruguayo de pesca a partir del año que viene, digo, va a haber más lugar donde se pueda hacer captura, y sería más aprovechable. Y sin pérdida de fuente de trabajo. La merluza nace acá y va requiriendo más profundidad al crecer, y cuando es buena está en aguas argentinas. Negocio del Bocha y Perón, dice Camilo. Tenían en San Antonio, en Puerto San Antonio, 6 barcos pescando. Pusieron una firma en Argentina y hacían el traslado por tierra con camiones refrigerados de unas 240, 250 tarrinas por camión. Los barcos demoraban 5 días en capturar, en completarse, y eran 2 días de viaje. $5.000 por flete. Y ese viaje andaría alrededor de los $300.000 cada camión. Eso era la merluza que venía de para Fripur desde San Antonio al sur en Argentina, en Buenos Aires. ¿Pero quién pescaba barcos? Esos eran barcos que en su momento fueron de Fripur, pero que estaban pescando con bandera argentina. Ajá. Y permiso, como allá hubo el problema de los cierres de las plantas y eso, fue un provecho que estuvieron trabajando hasta no hace 2 meses por lo menos, porque también ahí tuvieron deuda, tuvieron problemas con la FIP, tuvieron que cerrar las oficinas, pero era una demora menor que el problema que tenían con los barcos de acá. Aparte estaban más al sur y más fría el agua para capturar la merluza. Venían productos más grandes. Si es uno de los millonarios del país, el Estado debería obligarle a pagar a los trabajadores. Si no, que pague con cárcel. ¿O no es un robo lo que están haciendo? Ya estamos hartos de tanta impunidad. Graciela. Sí, tenés razón, Graciela. Es verdad, porque estancias, campos, los molinos,
ganado, forestación. Es uno de los casos más claros de empresario, empresa fundida, empresario rico, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Clarísimo. Yo le decía a Pablo, no, yo he visto empresario fundido también, he visto, Sí, no, pero este es claro de los en este otros. caso no ha tenido problemas, aparte uno de los más duros, digo, tenían la amenaza de corte de energía por parte de la UTE por un atraso de 3 meses que alcanzaba cerca del $500,000, y por otro lado hay una empresa que es la que abastece energía, que es la que genera los molinos donde está la estancia, que cobra más de $400,000 por mes de energía. Entonces Está bueno eso. la Le vendían por un lado y le deben por otro. Y al BPS Freeport le debe también, ¿no? Por los aportes patronales. Está viendo aportes patronales, ¿no? Y está prendado parte de la mercadería dentro de las cámaras de congelado a cuenta de esas deudas. No estoy de acuerdo en que el Estado salve a Fripur. Estoy harto de que siempre se usen recursos públicos para estafas particulares y nunca vi una cooperativa que vendiera más barato el pez. Jorge Correa. Claro, la idea no es salvar a Fripur, sino la fuente de trabajo, y que el Estado se haga cargo de ese trabajo, ¿no? O sea, estatizado. O sea, claro, estatizar la planta. Estatizar toda la planta. Quedarse con ese capital y bueno, de ahí... Un abrazo a Jorge. Salud. Jorge Correa, compañero. No, es un tema complejo. Ahora yo, en este caso, digo, para mí sería, digamos, una cosa que habría que estudiarla muy bien, ¿no? Yo realmente, obviamente, debe haber problemas, ¿no? Yo te digo sinceramente, porque si no, estos seguirían estando a cargo y seguirían ganando plata, ¿no? Me refiero a los dueños de Fripur. Se le cerraron, no hubo más crédito. No hubo más crédito de los pedidos que han hecho para poder ir recuperando el tema de los barcos y poder cubrir los pedidos. Y claro, están atrasados con pedidos que hay en el mercado europeo y para el lado de África también, con el tema del cangrejo. Y bueno, eso es una carta abierta, porque calculamos nosotros que hay algunos especuladores esperando que el trámite pase a liquidación para así ser ofertar sin tener que hacerse cargo de la deuda. Sí, pero una liquidación... Sería todo el paquete, ¿no? Liquidar todo el paquete con el personal. Pero yo no creo que puedan, bueno, no sé, es un tema legal. Estaba dentro pero yo no creo que se le puedan quedarse con la empresa sin la deuda, ¿no? Salvo en el remate. En remate judicial sí, pero porque bueno, remate es el remate, vos comprás y la deuda... Pero claro, el tema del concurso de acreedores, al pasar de junta, o sea, a liquidación, ya la deuda quedaría. Lo único que hay que pagar, o sea, la hipoteca, eso quedará cubierto con la venta, el valor que se tase de todo, barco, planta de harina. Tendrían que pagar el valor de tasación. Ahí va, nada más. Y puede ser, sí, porque claro, los acreedores se cobran de ahí. Ahí está, eso es lo que nos había informado el interventor, que supuestamente pasará a ser síndico cuando ya no haya más producción. Le ha solicitado a la jueza el pasaje, ¿no? Para síndico, y ser el administrador temporal hasta que se liquide la empresa. Sí, ya te entiendo. Hay en Argentina barcos merluceros japoneses con doble bandera. Faltan cuadros para hacerse cargo y estos no quieren nada. Camilo. Y en Argentina hay mucho parate, y claro, allá lo que se prestan también son los permisos de captura. Mismo pasaba con los barcos eso vale mucha plata. Claro, ahí se puede pescar hasta cierta cantidad, y el barco, cuando ya pasaba ese tonelaje que le correspondía en el año, en un par de meses ya utilizaba un permiso de otro barco que no estaba capturando. Entonces eso fue lo que era la calecita de la traída de pescado de allá de Argentina. Porque aparte yo no creo que Fripur pueda seguir trabajando ahí donde está, ¿no? La planta, digo, es medio... Ha tenido diferentes denuncias de hace muchos
los vecinos, digo, siempre estuvieron denunciando ante la Intendencia por todo, ¿no? Primero fueron los ruidos molestos, y después el tema de la insalubridad, y bueno, el tema de los camiones. Estuvo comprando una manzana ahí para hacer el tema de la descarga del embarque, no tener que estar los camiones atravesados en la calle, sino que sí, ingresando al predio y facilitando la circulación de vehículos por afuera, ¿no? Cooperativa, sí, todos patrones, Estado es para la joda. 3.000 empleados a los 3 y 10 veces de deuda a los 3 años debe ser, y 10 veces de deuda como Pluna, AFE, etcétera. Otro punto de vista. Igual es muy difícil el tenemos de autogestión, hay que cambiar, y en la ley establece que también los trabajadores pueden licitar la opción de hacerse cargo poniendo como capital sus créditos, el seguro de paro y sus créditos laborales, pero no alcanzaría para poner en marcha. José, hoy lo que hay transitorio planteado, aparte del cierre, es el envío así en masa del seguro de paro, los que tienen derecho, hay que tener 180 jornales, ¿no? Hay trabajadores que no lo tienen, trabajadoras que no lo tienen, y por eso decimos, la preocupación, de nuevo, reitero, ¿no? Los propios datos del Instituto Nacional de Estadística de enero a mayo, de los 16 grupos, 10 con enormes problemas, y entre los empleos que se crearon y los que se destruyeron, hay un saldo negativo de 26.900 puestos de trabajo que se perdieron, ¿no? Entonces nos están cerrando una cantidad de industria, ¿no? Vamos a decir los burgueses, los patrones, a mí me gusta decir burgueses, ¿tá? Los patrones que están dejando el tendal, ¿no? Esos grandes inversores maravillosos que supuestamente venían a salvar a la patria, ¿tá? Dejaron el tendal en Nueva Albesia, en San José, acá Cherry cerró y dejó la autoparte de 350 trabajadores, y hay una cantidad, Grupanel ahí en Tacuarembó, ¿no? Con 500 trabajadores. No me olvido de las trabajadoras también y trabajadores de Artigas, de Green Frozen, y tienen un problema, que tienen mercadería en la cámara para cobrar sus créditos laborales, y es lo único que tienen, y están por vencer. Entonces uno habla a través de las redes sociales con las trabajadoras y dice, mira, estamos desesperados porque no tienen trabajo. Entonces uno ve insensibilidad e inoperancia de parte del gobierno, porque inclusive enviando el seguro de paro, los que tienen hijos cobrarán un poquitito más, y los que no tienen hijos cobrarán el 50%, o sea, de salarios de 15.000 pesos, 14.000 pesos, ¿y qué van a cobrar? 7.000 pesos, 7.800 pesos, y eso con el costo de vida que tiene Uruguay no da. Entonces por eso pensamos, como trabajador que somos, y perteneciendo a la misma clase obrera, ¿tá? De que sería una solución, y de verlo, y lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, que desde el propio PICNT, ¿tá? Y desde la dirección de trabajo con gente que estuvo en la dirección del PICNT, no lo planteen como una solución viable. En vez de esperar a un inversor sustituir a Fernández y traer a otro burgués y ponerlo para que siga estrujando, explotando a los obreros y beneficiándose de crédito. No sé, a nosotros nos parece relativamente raro eso. Como trabajador te lo digo, ¿no? Es un riesgo, no quiero ser un iluminado. No, pero mismo hoy mi compañero Milton Castellano nos planteó el tema ese de que es muy difícil asegurar que aquel inversor que venga se vaya a quedar con todos los trabajadores. Mismo que precise, o que capaz que también habría que ver en el pliego que figure que los trabajadores ingresen todos, o aquellos que no precisen por el momento sean los primeros en una lista de ingresar cuando la empresa lo precise, pero es un riesgo de ver quién es el que viene a invertir a sabiendas de lo que está pasando actualmente, y no da seguridad de que se mantenga y no se vaya aquel inversor que venga, que no sea de acá de Uruguay, que sea extranjero, y aparte si viene piden el oro y el morro, que lo blinden por todos lados. Sí, tiene que estar la seguridad, la rentabilidad, la tasa de ganancia y todo. Claro, que tengan toda una cobertura para estar libre de todo. Bueno, a ver qué opinan los oyentes. Expropiar por parte del Estado, eso ya pasó a ser un sueño, lamentablemente. Lo impide el ajuste estructural impuesto por el FMI. Después de Fripur, con la ampliación del mar, vendrá una mega empresa. Lo mismo vendrá después de Alasur, por ejemplo. Me gustaría aclarar algo de este tema. Ajuste estructural, consenso de Washington,
y de los llamadas deudas odiosas. Si fuera tan amable. Gracias, abrazo, Matute de Monte. Y bueno, muchos temas, ¿no? 10 minutos, bueno, pero vamos a meterlo. Y lo planteamos, porque si lo de que no se habla, en política no existe. O sea, lo que impide, a ver, es obvio que en todas estas cosas hay un gigantesco, un gran trasfondo ideológico, ¿verdad? O sea, hay cosas que se han literalmente dejado de hablar, se consideran malas palabras, ¿no? O sea, cuestionar la deuda pública, por ejemplo, es una mala palabra, no se puede ni mencionar. Cuestionar la captura de la renta de la tierra, reforma agraria, lo que se quiera, cuestionar el derecho de propiedad de los terratenientes, es una mala palabra. O sea, todas estas cuestiones se han transformado en malas palabras, ¿no? Y eso tiene que ver con un Estado que se ha plegado cada vez más a unos principios económicos, ¿verdad?, capitalistas, que algunos, o sea, los llaman neoliberales, pero que en definitiva son capitalistas, ¿no? O sea, el poder económico. O sea, el poder económico desnudo, ¿verdad?, que impone cosas, y gobiernos que se pliegan, ¿no?, a esas cosas, y que hasta después ya en el discurso toda aquella gente que sostenía otras cosas hace algunos años va cambiando incluso ese discurso y se pliega, ¿no? Y tenemos toda esta connivencia, ¿verdad? Porque es evidente que los Fernández, estoy seguro, fueron amigos en la dictadura, fueron amigos con Sanguinetti, fueron amigos con Lacalle, con Sanguinetti, con Jorge Valle, y después siguieron siendo amigos con Tabaré Vázquez y con José Mujica Cordano, ¿verdad? De eso están los ejemplos, la famosa banda presidencial, el auto para la campaña, el avión para no sé qué, ¿verdad? Para el Río, para ir a Brasil, la avioneta para ir a Brasil y así. O sea, entonces, y es evidente que no hay ninguna voluntad política de que eso cambie, se modifique y nada que se le parezca, ¿no? Y además, como dice el oyente, estamos en un proceso de ajuste. Yo estuve, porque estamos tratando en estos días de hacer un diagnóstico. Desde el punto de vista económico, no sé, ustedes vieron cuando hablan de desaceleración, porque la desaceleración de la economía, desaceleración acá hay un tema de palabras, pero que es importante, ¿verdad? Desaceleración quiere decir creciendo a menor ritmo, ¿no? Desde el punto de vista económico es distinto del físico, porque estuve revisando. Desaceleración quiere decir crecer a menor ritmo, ¿verdad? Y yo creo que la economía ha echado en una etapa de contracción, ¿verdad? No es que esté creciendo más despacio, se está contrayendo, ¿no? Esto de ustedes es un síntoma, pero venimos con síntomas. Estuve revisando los números de recaudación fiscal, los números de gasto público. Hay una caída brutal de la inversión pública. Todo eso que dijo Tabaré Vázquez me da casi risa, porque acá tengo, ¿no?, los números que publica el Ministerio de Economía y tengo la inversión expresada en dólares entre el segundo trimestre de 2015, menos respecto al segundo trimestre de 2014, en dólares, ¿saben cómo evolucionó? Menos 28%. Estos son los números de la planilla del Ministerio de Economía, ¿verdad? Yo acá lo único que hice fue hacer las cuentas, y creo que las hice bien. Digo, si las hice mal, alguien me diga, lo voy a reconocer. Y en términos reales, o sea, pesos ajustados por inflación, la caída es del 23%. O sea, cayó más en dólar, pero bueno, está eso. En definitiva, es clarísimo, ¿no?, que estamos en un proceso de ajuste y que no tiene vuelta, ¿no? Se nota menos en la evolución del gasto público, pero ya se empieza a notar. No voy a dar los números para no
saturar a los oyentes. Y lo que decía el oyente, bueno, estamos ante un proceso que, por un lado, una glorificación del capitalismo como lo único existente y lo único posible, se abandona completamente el mencionar siquiera como posibilidad que pueda haber otra forma de organización de la sociedad. Sí. Y dentro del capitalismo se opta por el modelo más reaccionario, ¿no? Algunos lo llaman social liberalismo. Social liberalismo quiere decir liberalismo, o sea, libre mercado por un lado, por otro lado, preservación de determinados beneficios para los sectores más marginales que están en la peor situación, para garantizarles la supervivencia, ¿no? No digna, pero la supervivencia. Y me decía, hablaba el otro día con un amigo que está muy metido en esos temas, que los esquemas que se aplican acá son exactamente iguales en todo este tema de las ayudas sociales, ¿no? La atención focalizada de la pobreza, dice, han desarrollado software para saber exactamente, se sepa quién va a recibir la prestación y quién no, ¿verdad? O sea, es un análisis ya así específico, súper preciso, ¿no? Y son los mismos esquemas que se aplican en Chile, en Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, en todos lados, ¿no? El que está a cargo de esto fundamentalmente son dos organismos que son el BID y el Banco Mundial, y todo se plantea de una manera completamente orgánica, completamente coherente, ¿no? Entonces, claro, uno pone todo esto del Estado, y ¿qué pasa con las empresas del Estado? Cuando uno ve el desastre de ANCAP, por ejemplo, ¿no? Que la planta de etanol que costó 150 millones de dólares y en el resto del mundo cuesta 50, todo el esquema de Alur, que en mi opinión es disparatado, ¿verdad? Porque el Uruguay, la caña de azúcar es un producto exótico o sea, había otras maneras posibles de garantizarle fuentes de trabajo a los trabajadores del azúcar de Bella Unión, incluso de Salto, en otro tipo de producciones que están adecuadas al clima y a las condiciones del país, que acá se producen con un costo mucho más bajo, ¿no? Y que compiten mucho mejor que ir a producir un producto que sabemos que estamos compitiendo con Brasil, con Cuba, sí, ¿no? Con monstruos. Son climas que nacieron para la caña de azúcar, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve todas esas cosas, la regasificadora, que la hemos estudiado en detalle desde el punto de vista económico, es un desastre, esperemos que no se haga. Creo que no se va a hacer, porque ahora con la baja de los precios del petróleo se volvió todavía más absurdo de la que era antes de la baja de los precios del petróleo. Cuando uno ve todas esas cosas, uno empieza a pensar mal de verdad, ¿no? Y empieza a pensar si más allá de una cuota de corrupción que no la puedo mostrar, no está demostrada, pero que estoy seguro que la hay, estoy íntimamente convencido yo, pero bueno, eso es una opinión, pero más allá de eso, más allá de la ineficiencia, más allá de una cierta dosis de politiquería, no habrá de fondo algo que lo decía, creo que Ramón Díaz, nunca pude encontrar la cita, la verdad, en una búsqueda, pero en la época de la dictadura, ¿no? Hay que tratar de que las empresas públicas marchen mal para que se puedan privatizar, porque si marchan bien es muy difícil que sea políticamente viable privatizarlas, ¿no? Entonces uno empieza a pensar si lo que está en el fondo de todo esto no es eso, ¿no? Buscarla de esa manera, buscar eso de bajar el rendimiento de lo público para poderlo privatizar. Y la gente empieza a decir, ¿viste? Como mensaje que te llaman ahí, no, pero Estado, escuchame, claro, joda. Queda mal visto. Al Azur,
o sea, Pluna, ANCAP, UTE y todo, permanentemente está saltando escándalo. Al final la gente dice, mira, que la privaticen y chau. Y imagínate qué solución. Le das el monopolio porque el combustible siempre va a ser un monopolio. O sea, es un monopolio natural, no es que se organizó un monopolio. No puede haber 7 refinerías en el Uruguay, ni 3 refinerías, ¿no? El volumen del país a gatas da para una. Entonces le vas a dar un monopolio a un privado que te va a arrancar la cabeza, ¿viste? Porque por más que esto haya gente que se la está llevando y que haya robos y que haya de todo lo que quiera que haya, no es comparable con que eso lo manejara una empresa privada que fijara el precio de los combustibles, evidentemente regulada por el Estado. Imagínate qué fuerza iban a tener esos reguladores frente a ese monstruo. Y bueno, entonces la gente, la reacción casi natural frente a todo este barraje ideológico, sin nadie que hable de los temas de fondo, es bueno, mira, que lo privaticen todo y se terminó porque es todo un relajo. Y bueno, te queríamos dar la bienvenida. Muchísimas gracias. Se nos está acabando la historia. Un gusto. Gracias por venir. Bueno, igualmente de nuestra parte, y esperemos que sea lo mejor. Muchas gracias. Gracias a la audiencia. Nos vemos el próximo lunes.